corporaciones en general en el mundo hoy con pandemia, más la crisis económica previa, que arrancó en el año 2008 y no ha convalecido, las corporaciones, digo, tienen que multiplicar sus talentos, su creatividad para poder, en primer lugar, sobrevivir. Y si lo logran, pues prosperar. A continuación, van ustedes a escuchar al gerente general de BB, con B alta, BBA, Agencia Publicitaria, es el publicista Francisco Villamarín, que nos tiene mucho que contar respecto de la premisa que acabo yo de mencionarles a ustedes. Luchar, crear, innovar, sobrevivir y prosperar. Francisco, yo soy Marcelo, así que le doy una cordial bienvenida y el tema está planteado para usted. Bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Mucho gusto. Muchas gracias por este espacio y por la entrevista. Sí, efectivamente, esa es la premisa en todos los negocios del mundo actualmente, esta idea de reinventarse, pero por sobre todo esta idea de entender bien cómo sobrellevar esta situación que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. De hecho, para nosotros, como agencia de publicidad, de comunicaciones, ha sido bastante retador todo este tiempo debido a las constantes situaciones, no solamente por temas de la pandemia, sino socioeconómicas que ha vivido el país, ¿no? Como usted bien dice, desde el 2008 han venido dándose una serie de acontecimientos que de alguna manera, pues obviamente han ido afectando al desempeño de las empresas. Obviamente nuestro campo de trabajo pues está directamente relacionado con el mundo empresarial. Nosotros, nuestro rol es trabajar, asesorar, crear y desarrollar campañas publicitarias para diferentes empresas a nivel local que obviamente necesitan este soporte de comunicación para mantenerse. Francisco, claro, todo se deprime en crisis económicas y se agudiza esa depresión con una epidemia como la que sufrimos. Cuando eso sucede, otra cosa que se deprime, que baja, que decrementa, es la demanda de bienes, de servicios, de productos. Frente a esa baja, a ese decremento, ¿puede funcionar con algún éxito o con total éxito la publicidad? Es la pregunta que le hago. Efectivamente, una de las tendencias habituales en el mercado, no de ahora, sino de siempre, es que efectivamente cuando vienen épocas difíciles, épocas de depresión económica, las compañías lo que suelen hacer es cortar el presupuesto de inversión publicitaria o de mercadeo, digamos, de manera casi inmediata. Lo cual, para nosotros, después de haber analizado esta tendencia por mucho tiempo, muchas veces suele caer en un craso error. ¿Y por qué digo esto? Cuando la depresión afecta a los consumidores, cuando la depresión afecta a la sociedad, ¿no es cierto? Obviamente el patrón de compra, el patrón de consumo cambia radicalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Y creo que nos ha pasado a todos en esta pandemia. Es decir, habitualmente yo compraba la marca A de productos, ¿no es cierto? Estaba acostumbrada a esa marca por situaciones de distribución, por situaciones de precio, por situaciones de disponibilidad del producto, etcétera, 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 diferentes situaciones. Esas marcas no se adecúan o no entienden cuál es la dinámica del consumidor y lo que hacen es dejar de hacer publicidad. Y esto es como que si yo fuera su amigo y un día le dejo de escribir y un día le dejo de hablar y un día me dejo de contactar con usted, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted va a decir? Por un lado va a decir, chuta, ¿qué será de este tipo? Me explico, es decir, empiezo a olvidarme de esta persona y por otro lado empiezo a decir, qué mala gente este tipo. Ahora que viene la situación compleja no se acuerda de mí. Eso es más o menos lo que pasa cuando las marcas dejan de hacer publicidad, ¿no es cierto? Empiezan a alejarse de la mente del consumidor, empiezan a alejarse de su preferencia y obviamente el consumidor empieza a elegir y a comprar otras marcas. Que, dicho sea de paso, si es que uno entiende bien esta situación y aprovecha esta situación para comunicarse más y estar más presente en la mente del consumidor, seguramente va a ganar la preferencia del mismo. Usted lo ha dicho, Francisco, ha planteado una enorme verdad frente también a un enorme error. Cuando hay crisis de orden económico o de cualquier otra índole, las primeras variables empresariales que sufre son la capacitación y la publicidad. Hablando de la segunda, que es imprescindible,
que es algo vinculado, consustancial con la producción, con el éxito en ventas, no puede sufrir, pero se comete ese error. Ah, estamos en crisis, tenemos menos ingresos, corte publicidad, por favor, cuando hay que hacer exactamente lo contrario. Efectivamente, esa es la situación. Ahora, también hay una dinámica en todo esto y es que, ¿qué pasa cuando no estamos en crisis y qué pasa entonces para solventar de alguna manera esta situación? Y acá también suele suceder algo bastante extraño, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que sucede y cuál es la recomendación que nosotros siempre hacemos a nuestros clientes? Pues yo, como dije, tengo que mantener un contacto constante y una cercanía constante con los consumidores. Y esto implica que también yo tengo que construir mi posicionamiento y mi recordación en el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos momentos difíciles yo tenga quizás no que salir completamente del aire, pero quizás disminuir mi presencia, todo lo que yo he construido y he capitalizado en términos de presencia me sirva justamente para paliar esos momentos. Entonces, eh, esta es la dinámica de la comunicación que creo que hay que entender, esta es la dinámica de la comunicación que las marcas tienen que empezar a darse cuenta. Obviamente hay situaciones de crisis que hay que entenderlas. Seguramente cuando estuvimos en el paro indígena del 2019, pues obviamente no había ni cómo salir a la calle. Entonces es comprensible que yo tenga que parar un momento y decir, ok, tampoco voy a hacer ahora algo porque la situación es imposible. Lo mismo al inicio de la pandemia. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, cuando empezó la pandemia, paradójicamente nosotros empezamos a tener, gracias a Dios, bastante trabajo porque lo que nos tocó es decir, ok, ¿cómo vamos a hacer las estrategias y las campañas de comunicación en medio de una situación que todo el mundo decía, no, esto dura 6 meses, esto no va a durar tanto tiempo y terminó durando hasta ahora porque todavía no termina? Pero fue un trabajo de planificación estratégica supremamente importante con nuestros clientes para decir, ok, ¿cómo nos adecuamos ahora a una nueva realidad en la cual la gente no puede salir, en la cual la gente tiene menos ingresos, en la cual la gente necesita más comunicación digital, por ejemplo, en la cual la gente necesita entender por qué comprar un producto y no comprar otro, etcétera? Entonces, fue interesante porque yo creo que ese es un poco el desafío y me refiero específicamente al inicio de nuestra conversación y es entender que las cosas no pueden ser o no van a volver a ser como eran antes. Exacto. Eh, eh, Hay profesiones que son las profesiones del futuro y que tienen una enorme complejidad de carácter académico, de carácter técnico y operativo. Una de ellas es la profesión del publicista, porque tiene que penetrar en el fenómeno de el mercado de las necesidades. Tiene que meterse en la mente, en los zapatos y en la camisa del que compra, del que necesita, del que demanda. Y esa no es una tarea fácil. A su vez, está compuesta por una gran cantidad de variables de carácter psicológico personal, psicosocial, en fin. Pero la palabra que puede englobar a todo lo que usted dice tan claramente es innovación. Y aquí quiero entrar en materia. Quiero contar a la audiencia que BBA, agencia publicitaria, ha ganado 28 premios internacionales, justamente y entre sus variables de premiadas, la innovación. Y una innovación que tiene que ver con un lado humano, social, solidario, ver la parte humana del consumidor, la parte, la parte fundamentalmente humana de la demanda. Así que hablemos del prestigio internacional de BBA Agencia. Francisco. Gracias, Marcelo. Efectivamente, las cosas han ido saliendo bastante bien para nosotros en la agencia. Primero que nada, obviamente, como digo, hay que reconocer que el talento que tenemos en nuestra agencia es una agencia muy joven, tiene 10 años en el mercado, es una agencia independiente. Eh, yo diría que el 80% de nuestra nómina de colaboradores es gente que está entre los 25 y 35 años. De hecho, yo soy el más viejo del grupo, pero es una mezcla entre experiencia, una mezcla entre estas ganas de hacer cosas diferentes, una mezcla entre un talento creativo que busca romper un poco el molde en el desarrollo de las campañas publicitarias. Y esa quizás es la fórmula única que nos hace a nosotros como agencia, nuevamente vuelvo y repito, independiente, y acá quiero hacer una aclaración. ¿Cuándo una agencia es independiente? Normalmente en el mercado global internacional hay grandes redes de agencias publicitarias
que tienen sus oficinas de representación en distintos países del mundo, así como en el Ecuador. Y nosotros somos una agencia absolutamente de talento local ecuatoriano, eh, y que desde esa perspectiva, pues es un orgullo mayor todavía y es un reto mayor competir con todas estas otras empresas que se dedican a hacer lo que hacemos lo mismo. Y en ese aspecto es que todos estos premios tienen un mérito adicional, ¿no? Por otro lado, Marcelo, yo creo que esa consigna de ser innovadores, ese espíritu y ese ADN que tenemos de hacer cosas diferentes, es justamente el que nos lleva a buscar la solución en campañas publicitarias que yo diría parten de un principio básico y es conectar, entender y analizar bien qué es lo que quiere la gente, ¿no? Muchas veces la publicidad se transforma en algo monótono, en algo prefabricado, en algo preformateado, que al final del día, pues obviamente lo único que busca es vender un producto a través de sus beneficios, cualidades, etcétera. Pero adicional a eso, nosotros le ponemos siempre un componente que sea memorable. Y esta memorabilidad, pues obviamente nosotros la trabajamos y la desarrollamos en función de con quién nos estamos comunicando, para qué nos queremos comunicar, cuál es el objetivo. Y desde esa perspectiva, pues nuestras campañas publicitarias a veces tienen un contenido humano, a veces tienen un contenido humorístico, a veces tienen un contenido sorpresivo en función de la solución. Voy a citar un ejemplo. Acabamos de hacer una campaña que fue la que ganó premio en el último festival que se llama WINA, que es un festival de agencias independientes a nivel mundial. Y esta campaña se basa justamente en una problemática que partió de que la gente en los buses no utilizaba la mascarilla. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos hacer para un poco incentivar y motivar, no desde una manera tradicional, no desde una manera convencional, el uso de la máscara o de la mascarilla en un bus, porque obviamente eso ya estaba hecho? Y lo que hicimos fue crear una solución, instalamos en algunos buses de la ciudad de Quito un dispensador aromático, ¿sí? De estos que se usan en las casas. El asunto es que este dispensador automático, pues obviamente tenía un olor, voy a utilizar la palabra popular y coloquial, un olor a pedo. Entonces, a la ¿Un olor gente, qué? Perdone, un olor a pedo. a pedo, correcto. Entonces, mediante esta creación Mecanismo. de mecanismo, empezamos a generar este mal olor, digamos, y obviamente la solución era, bueno, ponte la máscara. Entonces, fue una manera diferente, ¿no es cierto?, de hacer este approach al consumidor, de hacer este approach a la gente. Esta es una campaña que en realidad está obviamente auspiciada por una marca de nuestros clientes, pero más que nada tiene un valor y un contenido social. Y ese es Muy uno de los... bien, Francisco, usted ha sido muy claro. Yo quisiera volverlo a entrevistar porque interesa mucho a la audiencia y a quien habla, pues los pormenores de lo que significa el complejo inteligente de la publicidad. Para hablar de sus creativos, usted debe tener varios creativos, ¿no es cierto? Gráficos, en fin, ahorita la campaña por mascarillas me parece de una innovación realmente sensacional, alucinante. Recuerdo dos yo, la de Albertinho dos Santos, que decía, las mujeres también. Y la otra, Casa Vaca Sorda. Nos han quedado, fíjate, han pasado décadas y nos siguen tatuados de la cabeza esas publicidades. Y eso depende de la inteligencia del publicista. Yo, Francisco, le deseo a usted, Francisco Villamarín, la mejor de las suertes y estése listo porque voy a volver a entrevistarlo próximamente. Le doy un abrazo y le felicito. Muchísimas gracias. Gracias por haber acudido a Ecuador en vivo, Gracias Francisco Villamarín. con nosotros para cuando lo necesite. Le mando un abrazo y cuídese mucho. Muy amable. Hasta luego.